Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Laura Crane surfea una ola histórica de casi 23 metros en Nazaré. La surfista británica Laura Crane hizo historia en Nazaré, Portugal, al surfear una ola de casi 23 metros durante una jornada de condiciones extremas en Praia do Norte. El impresionante descenso ocurrió en uno de los escenarios más desafiantes del surf de olas grandes, famoso por el cañón submarino que multiplica la fuerza del océano. La maniobra de Crane ya está siendo analizada por jueces y expertos y podría convertirse en una de las olas más grandes jamás surfeadas por una mujer. De confirmarse la medición oficial, el logro quedaría cerca o incluso por encima del récord femenino vigente. Nazaré vuelve así a ser testigo de un momento histórico mientras el mundo del surf espera la verificación final de una ola que ya dio la vuelta al planeta. Nuevo mural de Banksy sorprende en Londres. Un nuevo mural atribuido al enigmático artista urbano Banksy apareció en las últimas horas en Londres y volvió a generar impacto a nivel mundial. La obra fue descubierta en una pared del oeste de la ciudad y posteriormente confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales. El mural muestra a dos niños con ropa de invierno, uno de ellos señalando hacia el cielo, una imagen que muchos interpretan como un mensaje sobre la infancia, la esperanza y la desigualdad social. Como suele ocurrir con Banksy, el significado exacto queda abierto a la interpretación del público. Vecinos y turistas se acercaron rápidamente al lugar para fotografiar la obra, mientras expertos destacan el regreso del artista a una de las ciudades clave de su carrera. Persisten los cortes eléctricos en Cuba durante las festividades. Cuba atraviesa las fiestas de fin de año en medio de apagones masivos en gran parte del país. Según informó la Unión Eléctrica, el sistema energético enfrenta un grave déficit de generación provocado por fallas en centrales termoeléctricas, escasez de combustible y una infraestructura deteriorada. Los cortes de electricidad se extienden por varias horas al día y afectan tanto a provincias como a la capital, La Habana. La situación complica la vida cotidiana de miles de familias justo en fechas tradicionalmente destinadas a la celebración. Aunque las autoridades aseguran que trabajan para estabilizar el servicio, reconocen que las limitaciones continuarán. Así, muchos cubanos reciben las fiestas sin luz, con incertidumbre y en medio de una prolongada crisis energética que no muestra soluciones inmediatas. Venezuela asegura que Rusia le ofreció toda su cooperación ante el bloqueo estadounidense. El gobierno de Venezuela informó que Rusia ofreció toda su cooperación y apoyo para enfrentar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los buques petroleros venezolanos. Según el canciller Iván Gil, su homólogo ruso Sergei Lavrov reafirmó el respaldo de Moscú frente a estas medidas que incluyen incautaciones de embarcaciones y restricciones a la exportación de petróleo. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión en el Caribe, donde Venezuela acusa a Estados Unidos de afectar su soberanía y su economía. Las autoridades venezolanas anunciaron que buscarán también el respaldo ruso en foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, para contrarrestar la presión externa. Venezuela anuncia la salida de un barco de Chevron rumbo a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela anunció la salida de un buque de la petrolera estadounidense Chevron cargado con petróleo con destino a Estados Unidos. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmó que el barco Canopus Voyager partió con aproximadamente 500.000 barriles de crudo, cumpliendo con la norma y compromisos de la industria petrolera nacional. Esta operación se produce en un contexto de tensiones con Washington, que mantiene sanciones y acciones de control sobre el comercio energético venezolano. Las autoridades de Caracas destacaron que la salida del buque se realiza respetando la legalidad internacional y nacional y que busca mantener activas las rutas comerciales frente a la presión externa. El anuncio refleja la intención del gobierno venezolano de fortalecer sus vínculos comerciales con Estados Unidos a pesar de las restricciones y de garantizar que el país siga cumpliendo con sus compromisos petroleros. Nueva York a un paso de aprobar el suicidio asistido para enfermos terminales. El estado de Nueva York está cerca de legalizar el suicidio asistido para pacientes con enfermedades terminales. La gobernadora Katie Hochul anunció un acuerdo con la legislatura para firmar el proyecto conocido como Medical Aid in Dying Acting. La ley permitiría que adultos mentalmente competentes con un pronóstico de 6 meses o menos de vida puedan solicitar a un médico medicamentos para terminar su vida de manera pacífica bajo estrictas salvaguardias, incluyendo evaluaciones médicas, periodos de espera y solicitudes por escrito.
Cristina Kirchner fue operada de urgencia y evoluciona sin complicaciones. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una operación de urgencia tras presentar un fuerte dolor abdominal. La intervención se realizó en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires con autorización judicial mientras cumplía prisión domiciliaria por causas de corrupción. El diagnóstico indicó apendicitis con peritonitis localizada, por lo que se optó por una cirugía laparoscópica, un procedimiento menos invasivo que permite una recuperación más rápida. Según el parte médico, la exmandataria evoluciona favorablemente y sin complicaciones postoperatorias. Confirman 3 casos de la supergripe H3N2 en Argentina. Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron la presencia de 3 casos de la llamada supergripe H3N2 en el país. El Instituto Malbrán y el Ministerio de Salud indicaron que se trata de pacientes infectados con el subclado K del virus de la influenza A, una variante con mayor capacidad de transmisión identificada recientemente en varios países de Sudamérica y en el hemisferio norte. Los 3 casos confirmados corresponden a 2 adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño de la ciudad de Buenos Aires, quienes, según los informes oficiales, transitaron la enfermedad sin complicaciones clínicas y evolucionan favorablemente. Muere el teniente general Fanil Sarbarov en un atentado con coche bomba en Moscú. El teniente general Fanil Sarbarov, jefe de operaciones militares del Estado Mayor ruso, murió este lunes tras un atentado con coche bomba en Moscú. La explosión ocurrió en un aparcamiento del sur de la capital, donde un artefacto colocado bajo su vehículo detonó, provocando su muerte en el hospital debido a las graves heridas. Sarbarov, de 56 años, tenía una amplia trayectoria en conflictos como Chechenia, Siria y la guerra en Ucrania. El atentado también dañó otros vehículos cercanos y las autoridades rusas abrieron una investigación por asesinato y tráfico de explosivos. Entre las hipótesis se baraja la posible participación de servicios de inteligencia extranjeros, aunque Kiev no se ha pronunciado. Este hecho se produce en un contexto de alta tensión en la región y representa uno de los atentados más graves contra un alto oficial ruso en el último año. El oro y la plata alcanzan máximos históricos. Los precios del oro y la plata alcanzaron niveles récord en una jornada marcada por la fuerte demanda de activos considerados refugio seguro. El oro superó los $4.400 por onza, mientras que la plata se acercó a los $70 por onza, cifras que representan máximos históricos para ambos metales. Expertos señalan que la subida responde a una combinación de tensiones geopolíticas y expectativas de recorte en las tasas de interés de Estados Unidos, factores que impulsan la inversión en metales preciosos frente a otros activos. Hija de Edmundo González exige la liberación de su esposo. Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exigió nuevamente la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde hace casi un año en Caracas. Según su denuncia, Tudares fue arrestado frente a sus hijos y desde entonces no se conoce su paradero ni su estado de salud y no ha tenido acceso a visitas ni a una fe de vida. En un mensaje publicado en redes sociales, González cuestionó cómo celebrar el cumpleaños de su esposo en estas condiciones y aseguró que su detención ha sido injusta y arbitraria, solicitando que se respeten sus derechos y se le conceda la libertad. Ordenan prisión preventiva para 2 exministros del gobierno de Gustavo Petro. La justicia colombiana ordenó prisión preventiva para 2 exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de un caso de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los exministros Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, permanecerán detenidos mientras avanza la investigación judicial. Ambos son señalados por presunta organización criminal, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con millonarios recursos públicos destinados a proyectos estratégicos del Estado. La medida de prisión preventiva fue adoptada por un tribunal de Bogotá como parte del proceso penal que sigue en curso. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.